Bienvenidos todos. La lección anterior dimos comienzo con el tema de la elección y el sufragio y definimos precisamente lo que es la elección. Hicimos una distinción respecto a los dos términos, ¿no? Elección y sufragio. Dijimos que elección es algo mucho más amplio, sufragio es una parte precisamente de todo lo que es el proceso de la elección o el proceso electoral. Hoy vamos a dar continuación con lo que es función de las elecciones en el Estado contemporáneo. Quiero hacer mención que aquí vamos a hablar de generalidades, vamos a hablar de temas de que no son exclusivos de nuestro país, es decir, aunque se dan en México, también se dan en otras partes del mundo para que no nos vayamos a confundir, ¿no? Bueno, comienzo. Las elecciones se han convertido en el medio formal de determinar quiénes serán los gobernantes y representantes populares en casi todos los estados que conforman el mundo actual. Las elecciones cumplen principalmente las siguientes funciones en los sistemas políticos. Inciso A, generar representación. Inciso B, generar gobierno. Inciso C, generar legitimidad. Inciso D, transmitir pacíficamente el poder. Inciso E, satisfacer una necesidad ritual de participación colectiva. Y el inciso F, medir las reacciones de los gobernados. Bueno, vamos a entender esto. Entonces, en los estados a nivel mundial, en la actualidad, por eso habla del estado contemporáneo, el que se lleven los procesos electorales, es decir, el que se lleven las elecciones, deben cumplir con ciertas finalidades para que el estado funcione como tal, ¿no? Entonces, aquí nos enlistan o nos señalan con incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones que son las que deben cumplir precisamente para un estado, precisamente lo que son las elecciones. Entonces, primero en el parrafito que leímos al principio, nos menciona aquí el texto que las elecciones se convierten en el medio formal, es decir, en el mecanismo legal, formal, o la forma o la manera en la que nosotros, los gobernados, vamos a decidir quiénes serán nuestros representantes para las tomas de decisiones. Y esto se va a dar en todas las partes del mundo prácticamente. Ahora, las elecciones, ¿cuáles son las principales funciones que deben de satisfacer? Primero, generar representación. Esto es más que obvio, ¿no? Si se llevan los procesos electorales, si se dan las elecciones, es porque la idea que se tiene es precisamente el sacar a los representantes, es decir, sacar nombrar, decidir quiénes van a ser los individuos, las personas que se convertirán en representantes del pueblo, porque el pueblo así lo decide a través de las votaciones, por supuesto, y ellos tomarán las decisiones a nombre del pueblo. Aclarando que recuerden que hay elecciones para presidentes municipales, hay elecciones para gobernadores, hay elecciones para diputados locales, hay elecciones para diputados federales, hay elecciones para senadores, hay elecciones para presidente de la República. ¿Qué implica esto? Que las personas que habitan en un territorio tan vasto y tan grande como sería el Estado mexicano salen a buscar a través de estos procesos electorales y obviamente nombran a quien será su representante, que nosotros llamamos presidente de la República, por un periodo de 6 años. Pero en el mismo país, por distritos, en cada cierto espacio territorial que no necesariamente abarca un solo municipio, sino a veces abarca menos, a veces abarca más municipios, se sale a votar para encontrar un representante legislativo de esa zona, que son los diputados federales. Pero también se busca que tengamos a los senadores, que de igual manera van a representar circunscripciones a nivel federal. Por otra parte, digamos que es algo más reducido, vamos eligiendo las personas que habitamos cada uno de los municipios del país, salimos a votar por la persona que va a dirigir y que será el representante que el pueblo de ese lugar va a decidir que tome las riendas y represente al pueblo, que es a lo que llamamos presidente municipal, junto con su ayuntamiento. En el caso de las entidades federativas, nosotros salimos a votar como chiapanecos para elegir a quien será nuestro representante, en este caso nuestro gobernador, y así cada una de las entidades federativas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, etcétera, hacen lo propio.
Pero también, así como hay un legislador federal, recuerden que tenemos congresos locales. Entonces, también hay circunscripciones dentro del estado de Chiapas en donde los habitantes de cada zona salen a votar también por su diputado local, independientemente del federal que acude al Congreso de la Unión. Entonces, vamos viendo que estas elecciones van generando representación, es decir, sirven para elegir a las personas que se convertirán en nuestros representantes y que tomarán decisiones a nombre de nosotros, precisamente porque nosotros decidimos que ellos ocupen ese cargo. El inciso B nos habla de generar gobierno. Bueno, pues esto es más que obvio, ¿no? Para que un estado funcione, y si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los 3 elementos del Estado, precisamente, hablábamos, bueno, ustedes lo vieron seguramente desde la secundaria, la prepa, lo repetimos en primer cuatrimestre. Los 3 elementos del Estado son territorio, población y gobierno. Entonces, para que el Estado pueda funcionar se requiere de este gobierno. Y este gobierno debe estar integrado por personas que entiendan de política, por supuesto, pero que sepan también de administración pública. Es decir, el gobernante es un administrador, porque recuerden que lo que le está dando el pueblo es la potestad a esta persona de que tome decisiones a nombre del pueblo para que le brinde al pueblo seguridad pública, salud, educación y tantas otras cosas más que se requieren para el día a día, para poder vivir bien en cualquier parte del mundo. Entonces, generar gobierno implica de que a través de las elecciones nosotros vamos decidiendo quiénes serán esas personas con nombre y apellido que tomarán las riendas y que irán tomando decisiones en beneficio del pueblo, a lo que llamamos gobernantes. Pero repito, el gobernante es un administrador, sí es un político por supuesto, pero es un administrador ¿de qué? De los recursos públicos que salen a través de nuestros impuestos, de lo que es precisamente esos ingresos que tiene el país a través de lo que cada ciudadano aporta con sus impuestos, y con esos recursos tiene que brindarle a la población, pues lo que hemos comentado, ¿no? Escuelas, hospitales, patrullas, policías, etcétera, pagar sueldos de maestros, etcétera. Bueno, entonces vamos viendo cómo va funcionando precisamente que a través de las elecciones se va generando gobierno, independientemente de los partidos políticos que puedan alcanzar, obviamente, hacerlo, ¿no? El inciso C, generar legitimidad. Esto es muy importante. Yo les comentaba cuando veíamos el tema de legitimidad, que la legitimidad en política es un tema de percepción. Por supuesto, es de cumplir la ley, pero más allá de cumplir la ley, tiene que estar aparejado una sensación, una percepción de la ciudadanía de que se está respetando la ley. Que si una persona es presidente, es porque ganó una elección, no porque es una imposición de alguien o porque se realizó un fraude. Entonces, este procedimiento de la elección le da legitimidad al que se convertirá en representante del pueblo. Llámese diputado, llámese gobernador, llámese ayuntamiento, llámese presidente de la república. Entonces, le da esa percepción de que esa persona o ese grupo de personas deben estar ahí porque el pueblo así lo quiso, para que tomen las decisiones a nombre del pueblo. Entonces le está dando legitimidad, esa percepción de que ellos están capacitados, pero sobre todo que el pueblo los está facultando, y la ley por supuesto, para que cumplan con ese cometido, que va a ser legislar, gobernar. Inciso D, transmitir pacíficamente el poder. Sabemos que el poder es algo que a muchas personas los puede enviciar, algunos los puede volver o pueden caer en un exceso de ambición. ¿A qué quiero llegar? Con personas que pueden llegar al poder y después ya no lo quieren soltar y quieren eternizarse en el manejo, en el uso del poder, y por lo tanto buscarían modificar leyes para permanecer ahí. Sabemos que los dictadores generalmente eso es lo que hacen, pero con las elecciones o con unas elecciones limpias, con estatistas como gobernantes, es decir, que entiendan de qué se trata la democracia, de que entiendan de qué se trata el bienestar del pueblo y del Estado. Entonces, lo que hacen las elecciones precisamente es que cada cierto tiempo venga una transmisión del poder hacia otra persona, que puede ser del mismo partido del que estaba antes, o puede ser de otro partido, o una coalición distinta. Y eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos visto en la historia de la humanidad, y lo hemos visto en muchos lugares, nuestro país no es la excepción, que cuando han habido gobernantes
que permanecen demasiado tiempo en el cargo terminan por afectar las libertades y los derechos individuales de los mismos habitantes de ese país, al grado de que para sacarlos del poder, en varias ocasiones se han necesitado movimientos armados, porque solo así podías arrebatarle el poder, que no soltaban precisamente porque habían fraudes, principalmente fraudes electorales, ¿no? Entonces, lo que hace precisamente una elección limpia es permitirle al pueblo que cambie un gobernante a otro. Puede ser, repito, de otro partido o puede ser del mismo partido, pero vas cambiando de individuos que van a tomar las riendas. Ya hemos explicado que puede existir la reelección en algunos cargos, no en el de presidente de la República, no en el de los gobernadores. Sin embargo, generalmente el ser humano le apuesta mucho al cambio, y entonces las elecciones nos permiten tomar una decisión colectiva si en su momento queremos cambiar de partido, por supuesto de persona, o que permanezca el mismo partido, y en algunos casos, como mencionamos, que se pueda reelegir un legislador que ha hecho bien su trabajo, o algún gobernante, como podría ser en el caso de los ayuntamientos. Bueno, entonces, transmitir pacíficamente el poder, que pueda venir la alternancia sin necesidad de violencia. Y en esta parte quiero comentar una anécdota que sucedió en el año 2000. Hasta el año 2000, que es cuando se da la victoria de Vicente Fox en las elecciones para presidente de la República, pues desde las fechas posteriores a la revolución, solo ganaba el Partido Revolucionario Institucional la presidencia de la República y casi todos los cargos de elección popular en el país. Ya habíamos hablado del tema del partido dominante en su momento. Pero en aquel momento vino una votación muy grande, contraria al Partido Revolucionario Institucional, que encausó Vicente Fox. Muchos de los que votaron por Vicente Fox no eran panistas, no eran personas incluso que vieran en Vicente Fox a la persona que a ellos les gustaría que fuera el futuro presidente. Lo que vieron en Vicente Fox muchos en aquel año era la opción de una persona que pudiera sacar de la presidencia de la República al PRI, que hasta ese momento había estado durante prácticamente 70 años. Entonces mucha gente utilizó su voto para dárselo, repito, no necesariamente al PAN, aunque sí tenían que votar por una coalición donde la encabezaba el PAN, quizá ni siquiera por el mismo candidato, sino por esa intención de arrebatar precisamente ya a través de una vía pacífica y electoral el poder a un partido que muchos en aquel momento consideraban que ya venía en decadencia, o que había caído en muchos actos de corrupción y que por lo tanto había un desgaste muy grande. Entonces termina ganando Vicente Fox. La anécdota que yo les quiero comentar es que en su momento, en aquella elección, a mí me correspondió ir a estar como observador en una casilla en el municipio de Ocotepec, Chiapas, y en esa casilla yo recuerdo que quien ganó, la contienda fuerte en aquel momento estaba entre el PRI y el PAN para presidente de la República. El PRD tenía como candidato en ese momento a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas estuvo muy lejos de poder ganar la presidencia. Sin embargo, en las diputaciones federales, es decir, para los diputados federales, el PRD en su momento ganó varias de ellas. Y el fenómeno que se presentó en esa cabecera municipal, y obviamente en la casilla que se tenía en Ocotepec, era de que en ese municipio, para los cargos que se estaban votando en aquel momento, el primer lugar lo ocupó el PRI, el segundo lugar lo ocupó el PRD, y en el tercer lugar lo tuvo lo que fue el PAN. ¿Qué pasaba en el momento en que a eso de las 10:30 de la noche, recuerdo que había una combi con un altavoz, comienza a dar más que informe, el mensaje que dio a la nación Ernesto Zedillo Ponce de León, que era el presidente de aquella época, un presidente priista, sale a reconocer el triunfo de Vicente Fox y
prácticamente le dice a todos los mexicanos que aunque todavía falta que den la constancia de mayoría y que pudieran venir impugnaciones, para él, que era la máxima autoridad del país, quien había ganado, porque él decía que las tendencias eran favorables a Vicente Fox, era precisamente este señor, este candidato, Vicente Fox. Y lo que pasaba en esa noche es que muchos priistas, a partir de ahí, a muchos priistas, en el caso de Vicente Zedillo les cayó muy mal, y algunos hasta la fecha no lo pueden ver, porque consideran que Ernesto Zedillo, al dar ese mensaje a la nación, le amarró las manos a todas las impugnaciones que el PRI pudo haber hecho en su momento, respecto a las votaciones que favorecían en este caso, o los votos que favorecían a Vicente Fox. Y lo que hizo prácticamente en ese momento el presidente era levantarle la mano a Fox y decirle al pueblo de México, ya, sin problemas, sin pleitos, va a haber una transición hacia un gobierno encabezado, en este caso por Vicente Fox, y que es de un partido distinto al PRI. A nivel mundial, esto se lo han reconocido a Ernesto Zedillo como un gran estatista, porque si él no hubiera salido en ese momento, quizá, porque eso ya está en el terreno de las suposiciones nada más, quizá hubieran habido gente enardecida, gente que no hubiera aceptado la derrota, y muy probablemente hubieran habido estallidos sociales, quién sabe si no hasta más fuertes, en varias partes del país. Pero como el presidente de aquel entonces salió a reconocer el triunfo de Fox y por consiguiente la derrota del candidato de su propio partido, hagan de cuenta que les amarraba las manos, y vino una transición pacífica, porque sí lo fue, de lo que fue un gobierno priista hacia un gobierno panista que encabezó Vicente Fox. En esa comunidad, y esa es la parte interesante de esta anécdota, cuando dan a conocer a través del altavoz el mensaje de Ernesto Zedillo, donde reconocía el triunfo de Vicente Fox, la comunidad estaba muy triste, porque, bueno, unos tristes, otros incrédulos, y me tocó ver incluso gente que lloraba, porque ellos decían que no era posible que hubiera ganado Vicente Fox a nivel nacional, cuando en esa casilla, en la de la cabecera de Ocotepec, Vicente Fox había quedado en tercer lugar. Es decir, habían tenido más votos los candidatos del PRI y del PRD. Entonces, aquí es cuando quiero que entiendan y dimensionemos lo que son las elecciones. Muchas veces nosotros pensamos en las elecciones y lo vemos como un todo, como el país completo. Pero hay personas que cuando hablan de elección piensan única y exclusivamente en el lugar donde están viviendo. De tal suerte que ellos no dimensionaban, no lograban asimilar que hubiera ganado el PAN a nivel nacional, cuando ellos veían que en su localidad quien había ganado, o por lo menos había obtenido más votos, porque no ganó al final del día, sino quien había obtenido más votos en esa casilla era el candidato de otro partido, que obviamente no era el panista Vicente Fox. Entonces, elecciones bien hechas, limpias, generan precisamente lo que dice el inciso D, una transmisión del poder de forma pacífica, y eso es lo mejor que puede pasar. Inciso E, satisfacer una necesidad ritual de participación colectiva. Bueno, cada que hay, voy a hacer una comparación un poco burda, cada que hay un mundial de fútbol, la gente se emociona, si México está en el mundial, de que va a jugar. Recuerden, ponen pantallas gigantes en los parques de los diferentes municipios, generalmente en las instituciones educativas de cualquier nivel. A la hora que juega México, si coincide con el horario de clases, se separan las clases, ponen televisiones. Es decir, se vuelve un ritual de cada 4 años cuando juega México el mundial, y es una emoción, es una efervescencia. Ya cuando cae un gol es el estallido emocional porque México mete un gol. Si gana, hay lugares en el país, generalmente en cada municipio hay un lugar a donde la gente se va y se concentra y empieza a festejar. El más icónico es el de la Ciudad de México, donde está el Ángel de la Independencia, llega la gente, hace fiesta, las mismas autoridades cierran las calles para que la gente caminando pueda llegar y ahí celebrar lo que es el triunfo de la selección mexicana. Eso se vuelve un ritual, es decir, algo que se repite cada 4 años, algo emocionante. Las elecciones son algo parecido. Ustedes podrán decir, es que las elecciones no generan tanta pasión como cuando juega la selección mexicana. Esto es un tema de gustos y es un tema de vocaciones, pero al final de cuentas sí levanta muchas pasiones.
porque si no, no se llenarían parques, estadios en los mítines políticos durante la campaña y en los festejos también de cuando gana un candidato, o cuando viene los que tal vez no asimilan una derrota, cuando vienen y toman calles, toman carreteras, etc. Entonces sí se levantan muchas pasiones. Cuando viene precisamente este proceso de la elección, se da ese ritual en donde la gente se apasiona. Puede ser que tenga una afiliación hacia algún partido, en ese momento como que se vuelve más candente la vida, en cuanto que se suman al partido, andan en campaña, tratan de convencer a unos y a otros de un partido o de otro, y hasta los que no están tan inmiscuidos en el tema de un partido, empiezan a escuchar tanto en los medios de comunicación lo que dice un candidato, lo que dice otro, que empiezan a hablar de eso en la comida, con los amigos, etcétera, y empiezan a tomar partido por alguno de los candidatos, aunque no estén afiliados a un partido político, y se vuelven temas de conversación. Y el día de la elección, muchísima gente, no todos por supuesto, muchísima gente está al pendiente de la televisión de cómo van las elecciones, ya cuando empiezan los conteos en la noche, quién va ganando. Es decir, todo eso es un ritual que satisface a muchísima gente de este país, porque lo que aspiran, o a lo que aspiran, es precisamente a que puedan haber cambios o que permanezca un partido en el poder, dependiendo hacia dónde vaya precisamente su postura política. Y el inciso F es medir las reacciones de los gobernados. Bueno, esto es muy importante que lo entendamos. Miren, las elecciones al final del día van a arrojar a un ganador, pero a ese ganador lo va a acompañar una cantidad de votos a favor de él, y también habrá una cantidad de votos de gente que no votó por él, que votó por otros candidatos. En nuestro país, generalmente, quien gana una elección tuvo una cantidad de votos que lo hacen ser el ganador, pero si sumaran todos los votos que se fueron hacia otro candidato o hacia otros partidos, obviamente si sumaran al segundo, el tercer, el cuarto, el quinto lugar, se darían cuenta que ahí hay más votos que los que lo favorecieron. Pero como esos votos en contra, si los quieren llamar así, están divididos entre varios partidos, pues él es el que gana, ¿no? Pero al final del día podemos llegar a la conclusión de que, y aquí es donde entra aquello de la mayoría relativa, es que el que gana es el que tiene más votos a su favor, pero en la suma de los votos que se fueron para otros partidos, hay más gente que piensa distinto a ese candidato, o que por lo menos no prefirió a ese candidato. Entonces nos sirve también para medir las reacciones de los gobernantes, es decir, qué tanto comulgan con la idea de un gobernante, qué tanto no. Pero también viene una parte muy importante, que a veces la perdemos de vista. Hablamos de los votos nulos, si ustedes recuerdan, es decir, la gente que fue y tachó mal una boleta, o que adrede la tachó completa en rechazo, o que puso textos en donde decían estoy harto de ustedes o cosas por el estilo, y luego las publican en Facebook. Bueno, ahí también estamos midiendo el grado de rechazo de la sociedad, pero hay una forma, un indicador mucho más alto. Si ustedes recuerdan, hablamos de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene un padrón, es decir, un número de personas que puede votar y que debería de votar el día precisamente en que hay que sufragar, generalmente el primer domingo de julio de cada año, de los años electorales. Si vemos que el volumen de personas que salió a votar no alcanza ni el 50% de los que pudieron haber votado, entonces hay que empezar a preocuparse, porque más de la mitad de los que pudieron votar se quedaron en su casa y rechazaron, por alguna razón, la que sea, rechazaron el ir a cruzar una boleta para decidir quién iba a ser su representante. Entonces los partidos políticos y por supuesto los gobernantes tienen que preocuparse cuando ven que este índice de personas que no salen a votar incrementa cada vez más. Es lógico que hay contiendas electorales que generan más controversia, que son más apasionantes una que otras, dependiendo de los candidatos, pero lo cierto es que en su mayoría las elecciones tienen un índice de personas que no salen a votar muy grande. Entonces también sirve para medir cuál es el sentir de la ciudadanía, del pueblo, respecto a la clase política, respecto a los que buscan ser nuestros gobernantes, que en esencia se convierte en un rechazo.
Y hay una parte, y con eso concluyo, es una anécdota, ¿no? Cuando yo les estuve comentando del tema de los métodos, les explicaba de que hay personas, y esto, si mal no recuerdo, pasó en un municipio de Veracruz, en donde unos jóvenes fastidiados de que, para ellos obviamente, los políticos dijeran muchas mentiras o hicieran promesas que luego no cumplían, dicho por ellos mismos que robaban, que cometían fraudes, etcétera, y que no atendían precisamente las necesidades de la gente, se les ocurrió hacer una campaña a través de redes sociales en donde mencionaban que había un candidato, estábamos hablando de que era una contienda para una presidencia municipal, y el candidato que buscaba, obviamente era una ficción porque obviamente no lo puede ser, el candidato o el supuesto candidato que ellos postulaban era un gato, y ese gato por nombre tenía Morris, entonces era el gato Morris, y generaron un póster donde la cara de un gato estaba dividida a la mitad en dos colores, de un lado azul y de otro lado rojo, parecido al póster que utilizó en su momento Barack Obama, que fue muy famoso y que ganó las elecciones de Estados Unidos. Entonces, lo que te querían decir, y lo decían a través de las redes sociales estos muchachos con el manejo de la imagen del gato Morris, era lo siguiente. Decían: si ya estás harto de ratas, lo que necesitamos es un gato para que se convierta en el presidente municipal. Entonces, si estás harto de ratas y ratones, vota por el gato Morris. O sea, esa era la idea. Obviamente es un tema pues chusco, es un tema de parodia, si ustedes lo quieren ver, en cuanto a que estos jóvenes estaban diciéndole a los que estaban siendo candidatos reales: ¿saben qué? Ya hay mucha gente molesta con toda la clase política, no solo con los que estuvieran en ese momento, sino con todos. Todos consideraban que quien llegaba ahí lo que buscaba era robar, lo que buscaba era hacer tranzas y jalar dinero para sus propias arcas y no para el pueblo. Entonces decían: si ya estás harto de ratas, lo que se necesita es un gato, vota por el gato Morris. Bueno, hasta ahí podría parecer nada más algo con gracia, una ocurrencia de unos muchachos. Lo cierto es que cuando vinieron las votaciones, algo que llamó muchísimo la atención es que, obviamente ganó, no recuerdo quién ganó qué partido ganó, pero ganó alguien la presidencia de la República, la presidencia municipal y el ayuntamiento. Pero cuando voltearon a ver la cantidad de votos nulos, se dieron cuenta que habían demasiados votos nulos, que si mal no recuerdo, llegaban a ocupar lo que sería casi un tercer lugar. Pero los votos nulos son aquellos que cruzaste mal, que pusiste leyendas, que dejaste en blanco, o en su caso, porque aparece en la boleta, en la parte de abajo, donde dice otro. O sea, si quieres votar por otro candidato, o sea, podrías poner tu propio nombre. Entonces, lo que nos hace suponer es que muchísima gente, respondiendo a esa campaña de estos jóvenes, salió a votar por el gato Morris, porque la cantidad de votos nulos fueron demasiados y rompían el estándar o el índice normal de votos nulos que se dan en las elecciones. Es decir, era exagerado lo que se había tenido en los votos nulos, y lo único que cabe pensar, porque obviamente ya no podemos tener esa estadística exactamente si votaron cuántos por el gato Morris, es precisamente que muchos de los que salieron a votar pusieron gato Morris. Aunque suene pues de risa, al final del día también sirve para medir esto, bajo conjeturas en este caso, sirve para medir precisamente el rechazo de la sociedad hacia la clase política, hacia algún partido, o en este caso hacia todos los políticos y partidos de ese municipio, porque la gente estaba cansada, a tal suerte que pudo haberse quedado en su casa y simple y sencillamente no votar, pero decidieron ir, y seguramente muchos pusieron que votaron por el gato Morris, ¿no? Repito, es un tema de conjeturas, pero por el volumen de votos que habían en los votos nulos, podemos suponer que eso pudo haberse dado como un fenómeno, ¿no? Bueno, quedamos hasta ahí. Ya saben, cualquier duda que puedan ir teniendo, la cuelgan, la colocan en el chat y con gusto les vamos contestando. Que tengan muy buen día.